dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. El capítulo 2, versículos 1 al 14. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿O esperamos un poquito? Vamos a esperar a la hermana María Isabel ahí, que está buscando. Antiguo Testamento, los casi últimos libros, son bien delgaditos, así que se pierden. Bueno, mientras tanto, yo lo leo y ustedes me siguen en la lectura. Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amén. Propósito, para aquellos que gustan tomar nota: observar la conversión verdadera y su implicancia en nuestras vidas. La Biblia habla acerca de la conversión verdadera, pero también habla de esa conversión falsa, de esa supuesta conversión. Tenemos un texto sumamente conocido, Mateo 7, donde dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, como dando un ejemplo de que había una relación supuestamente, pero en realidad nunca conocieron a Dios, nunca se convirtieron. Es entonces importante que nosotros nos preguntemos: ¿es mi conversión una verdadera conversión? ¿Una genuina conversión? ¿O es falsa? ¿Cómo sé si yo me he convertido verdaderamente? Siendo esto tan importante para el pueblo de Dios, para ti, para mí, para nosotros, vamos a predicar sobre lo que es la verdadera conversión
y lo que no es la verdadera conversión, ayudándonos justamente de este mensaje del profeta Joel en el capítulo 2. Por lo tanto, el tema o el título de este sermón es Joel y un llamado a la conversión. Y vamos a observar 3 puntos. El primero, el llamado a la conversión. El segundo punto, lo que no es la conversión. Y el tercero, lo que sí es la conversión. Fácil, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahora? Amén, ya. El llamado a la conversión. El autor se identifica a sí mismo como Joel, hijo de Petuel. Y esto lo vemos en Joel 1:1. ¿Qué podemos decir de esto? Joel significa Jehová es Dios y Petuel significa persuadido de Dios. Cada nombre que termina en él, como Daniel, Joel, Petuel, hace referencia a Dios. No sé si ustedes lo sabían, ahí está la partícula. Y todos esos nombres hacen alguna referencia a Dios. Jehová es Dios, persuadido de Dios, agradecido de Dios, etc. Lamentablemente, no tenemos más información acerca de Joel o de su familia, ya que es sumamente difícil identificar a este personaje, a este profeta Joel, con los 12 Joel que aparecen en el Antiguo Testamento. Así que lamentablemente no tenemos más historia acerca de él. Lo que sí podemos añadir es que este estilo poético que emplea Joel hace de este libro realmente una joya literaria. Hermanos, por favor, léanlo. No sé si lo leyeron, no sé si hicieron la tarea, porque debían traer el profeta leído. Léalo. Podemos concluir, mis hermanos, que Joel recibió, al leer Joel, podemos concluir que él recibió una buena educación, ya que la forma de escribir es maravillosa. Y lo otro que podemos asumir es que la fecha de su ministerio fue entre el 830 a.C. al 750 a.C. Sobre los destinatarios, podemos también concluir que el texto se dirige al reino de Judá o al reino del sur, donde aún estaba gobernando la dinastía de David. Además, su forma de referirse a los sacerdotes como si estuviesen presentes, como delante suyo, nos lleva a pensar que pronunció estas palabras en Jerusalén, donde, recordemos, estaba ¿qué cosa? En Jerusalén estaba el templo. ¿Ya? Muy diferente al libro de Oseas, que estuvimos estudiando el domingo pasado, que va dirigido al reino del norte. ¿Ya? Ahora bien, ambos profetas, tanto el profeta Oseas como hoy el profeta Joel, tienen una demanda para el pueblo. ¿Cuál? Que se arrepientan, que vuelvan al Señor. Si hay algo que ustedes deben aprender de los 12 profetas que vamos a estudiar, es que todos tienen un llamado al arrepentimiento, a que el pueblo vuelva al Señor, vuelva a los caminos de Dios. Si ustedes aprenden eso, yo me siento pagado con esta serie. Cuando le pregunten de qué se trata a los 12 profetas, de que el pueblo de Dios, ¿qué cosa? Se arrepientan. Un 7 para ustedes. Entrando ya a nuestro libro, podemos decir que en Joel 1, el profeta habló del juicio que había llegado a Judá, una plaga de langostas y una sequía terrible. En Joel 2 comienza describiendo ese juicio que vendrá, este poderoso ejército que se enfrentará a este pueblo y destruirá todo sin dejar nada ni nadie en pie. Es interesante que el profeta Joel, al observar todo esto, que todo esto viene por la voluntad de Dios, lo describe como el gran día de Jehová, como el gran día del Señor. Cuando nosotros estamos bien con Dios, no tenemos ningún problema con el día de Jehová. Anhelamos que Él muestre su fuerza, su poder, porque sabemos que permanecemos en Él. Deseamos que el día de Jehová se manifieste porque nos hemos portado bien, entonces nos sentimos seguros. Porque hemos cumplido como cristianos. Pero cuando no estamos bien con Dios, tememos al día de Jehová.
tememos que nos pase algo. Porque cuando Dios se muestra fuerte, como Dios se muestra fuerte, tememos que Él ocupe esa fuerza contra nosotros. En los días de Joel, Judá no estaba bien con Dios. Por lo que entonces el día de Jehová no sería más que tinieblas y oscuridad para este pueblo. Joel dice, vendrá un pueblo grande, un pueblo fuerte. Delante de él se consumirá todo en fuego. Tras de él abrazará la llama. Y no torcerá su rumbo, porque tienen una meta. Y esa meta es destruirlos. Cada uno irá por su carrera. Con un estilo poético, medio escalofriante, Joel describe la disciplina y la eficacia de este ejército. Este ejército irá por toda la ciudad provocando un ataque devastador sobre ustedes, sobre Judá. Pero nosotros podemos tomar esta misma imagen que describe este ejército para nosotros, para la iglesia, porque somos reconocidos como el ejército de Dios. Como pueblo de Dios también se nos llama ejército del Señor. Por eso quiero invitarlos a observar dos cosas que pueden hacer que nosotros como iglesia seamos más fuertes en contra de nuestros enemigos, en contra del pecado. Primero, debemos mantener el orden. Cada soldado debe estar formado en sus filas. Ninguno debe estar en otra parte que no le corresponda estar. Para que nuestra iglesia avance a convertirse en una iglesia organizada, en una iglesia saludable, todos debemos estar trabajando en nuestros dones. Todos debemos estar en la fila con nuestra armadura, listos para el trabajo. Segundo, debemos trabajar duro, sirviendo con energía, pero también con alegría. No basta solo estar con nuestra armadura, no basta solo estar equipados. No basta tener los implementos, pero estar en la banca. Debemos trabajar, mis hermanos, disponer nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos, todo de ti. Eso decía el presbítero Daniel en la liturgia. Todo es del Señor. Debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Todo le pertenece a Él. No hay nada que sea nuestro. El profeta nos dice algo interesante sobre este ejército, que Jehová dará su orden delante de este ejército. Es decir, tan impresionante es este ejército que no quiere que Judá olvide que el poder de este ejército radica en que Dios lo ha enviado. Este ejército será su instrumento de juicio en contra de Judá por abandonarlo, por pecar, por hacer su voluntad, por levantar ídolos, a menos que se arrepientan. Cuando la plaga de langostas y la sequía devastaron a Judá, Joel no alentó al pueblo, sino que les dijo: ¿creen que esto es malo? Lo peor está por venir. ¿Creen que esta sequía, creen que esta plaga es algo terrible? No saben nada. Vendrá algo peor, a menos que nos arrepintamos. Por eso en esta ocasión, querida iglesia, quiero llamarlos al arrepentimiento. Si no lo hacemos, Dios es grande y poderoso, celoso. No juguemos con Él. No juguemos con su gracia. No creamos que porque defendemos que la gracia no se pierde, que la salvación no se pierde, podemos hacer lo que nosotros querramos. Somos llamados hoy, mis hermanos, a una verdadera conversión. Por tanto, quiero que puedan observar en primera instancia que no es
la conversión. Segundo punto, lo que no es la conversión. La palabra de Dios por medio de Joel nos dice que la conversión no es un cambio de conducta externa solamente. Por eso el versículo 13, para que vean sus Biblias, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Los judíos, como parte de su cultura, cuando había algo que les afligía, lo manifestaban rompiendo su ropa, ¿cierto? Sus túnicas. El rasgar la ropa era una forma externa de demostrar su enojo, su tristeza, ese dolor en el corazón. Era tanto que ellos, aparte de rasgar su túnica, hacían algo más. Se echaban cenizas, ¿cierto? Por eso hay que hacer asados para tener cenizas. Pero aquí Dios nos dice que la verdadera conversión no es rasgar, no es romper la ropa, el vestido, la túnica, sino que rasgar, romper, humillar, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Hay muchos que piensan que convertirse es meramente dejar de hacer las cosas malas. Ya no voy a fumar, ya no voy a hablar chismes, ya no voy a ver películas pornográficas, ya no diré más garabatos, etc. Póngale ahí el pecado que usted quiera. Pero eso no es realmente la conversión, porque hay personas no cristianas que dejan de fumar por salud, que no ven pornografía, que no son chismosos, que hacen cosas buenas ayudando a los demás. La conversión verdadera no es dejar de hacer lo malo por simplemente dejar de hacer lo malo, ya que esa forma de actuar puede afectar solamente lo externo, dejando el corazón endurecido ante Dios. Hay millones de personas que son moralmente buenas, que hacen incluso más cosas que nosotros. Debería darnos vergüenza, ¿cierto? Que no quede eso en el video, Felipe. Pero su corazón está alejado completamente de Dios. Una persona puede creer que es convertida porque ha dejado de hacer lo malo y ahora hace lo bueno. Ahora voy a la iglesia. Ahora leo la Biblia. Ahora ocupo un lenguaje evangélico. Ahora soy presbítero. Ahora soy pastor. Pero mis hermanos, nada de eso es sinónimo de una genuina conversión. Hemos visto cómo líderes de iglesia, líderes religiosos, han pecado y se han ido de los caminos del Señor. Hemos visto cómo pastores han pisoteado la sangre de Cristo, porque posiblemente nunca fueron cristianos. Toda esa conducta es meramente externa. Si Dios no está en el centro de cada área de nuestra vida, solamente es algo moral. Es algo sin importancia. A lo mejor para la sociedad va a ser bueno, pero delante de Dios no sirve. La conversión es algo del corazón, de nuestra alma, de la fibra más profunda que define lo que somos. Es algo que proviene únicamente por la buena voluntad de nuestro Dios. Así que da lo mismo tu moralismo. Da lo mismo si te has convertido en un fariseo cumpliendo todas las reglas externas, pero no estás rompiendo, humillando tu corazón. Da lo mismo que tengas una Biblia en tu mano, grande, la Biblia de la Reforma, la Biblia más cara que puede existir, si no tienes la Biblia en tu corazón. Da lo mismo, mis hermanos, que vengas todos los domingos a solo calentar el asiento y no estés teniendo una relación con Dios. La conversión, mis hermanos, no es un cambio de conducta meramente, pero tampoco es un cambio parcial, ya que el versículo 12 nos dice: convertíos a mí
con una parte de su corazón, con un domingo, con un día de su semana. No, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hay algunos que no se convierten con todo el corazón. Algunos se convierten solo con sus pies, porque ahora asisten a la iglesia. O se convierten solo con sus ojos, porque ahora no ven cosas malas. O se convierten solo con sus labios, porque ahora no dicen malas palabras y se saben muchos textos de memoria. La conversión verdadera, el arrepentimiento genuino, afecta a todo nuestro ser. No hay verdadera conversión si no es una con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, porque todo es del Señor. La conversión, mis hermanos, no es un cambio de conducta meramente, tampoco es un cambio parcial, pero tampoco es por miedo a la ira de Dios. Cuando nuestro texto dice, por eso pues, ahora, está conectando esta frase con los primeros 11 versículos del capítulo 2 de Joel. ¿Qué nos dice? Joel, al principio, habla de del terrible día del Señor, donde Él manifestará su ira y su castigo. Muchos van a Dios por el miedo al castigo, por miedo al pecado, por miedo al día del Señor. Y bueno, en realidad hay que temer, porque mira cómo está descrito en los otros profetas. Bueno, en el profeta Joel también. Joel 2:2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Sofonías 1:15 dice, día de la ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Amós 5:18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Hermanos, Dios juzgará a todos los seres humanos y todos los que no se hayan convertido, todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador, serán destruidos. Y como esto es cierto, Joel dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Muchos cambian su forma de ser, su forma de comportarse porque no quieren ir al infierno, porque le tienen miedo al diablo. Pero eso no es una genuina conversión, sino más bien miedo a las consecuencias. Es cierto que Joel nos dice que el contemplar la realidad de la ira de Dios en el juicio final es un motivo para convertirnos, pero no es el único motivo en la verdadera conversión. Si el terror que infunde el infierno te motiva a buscar de Dios, es bueno. Pero si solo te quedas con eso, no será bueno para tu relación de crecimiento con el Señor. Porque no habrá amor, sino miedo. No habrá una relación íntima, sino miedo. Una complicidad con el Padre, porque lo verás solamente como alguien vengativo al cual hay que tenerle miedo. No habrá una tranquilidad. No podrás disfrutar de ser un cristiano feliz, dichoso, que entiende que tiene un Padre que lo cuida en las cosas espirituales y materiales. No tendrás seguridad de que estás en las manos de un Dios amoroso y que nada ni nadie te podrá mover de ahí. Entonces, mis hermanos,
cabe preguntarnos en este momento, ¿qué es la verdadera conversión? Nuestro último punto, lo que sí es la conversión. Es un cambio total del corazón. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Todo nuestro corazón significa todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros valores, nuestra forma de ver la vida, la esencia de nuestro ser, de todo lo que nos define como seres humanos. Es un cambio total. En las Escrituras es llamado un pasar de muerte a vida. Es un pasar del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino del Señor Jesucristo, a ser luz. Si has confesado el señorío de Cristo, puedes decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y yo le pertenezco no tan solo en cuerpo, sino que en cuerpo y alma. Todo es del Señor. Mi alma le pertenece a Él porque Él la redimió. Y ahora hablar de Jesús, pensar en Jesús, consagrarme a Jesús, vivir para Él es mi pasión. ¿Cuántos tienen pasiones aquí? El fútbol, sus trabajos, su familia, la teología. Jesús, si eres cristiano, tiene que ser tu pasión. No quiere decir que no puedas hacer las otras cosas. Al contrario, sé un buen profesional, sé un buen trabajador, sé un buen estudiante, sé una buena ama de casa, una buena vecina, porque el Señor se glorifica también en esas áreas. Pero tu pasión debe ser Cristo. ¿A cuánto les ha pasado que cuando ven una serie, ven 1, 2, 3 capítulos? ¿A cuánto? ¿Ah? A varios. No les voy a pedir que levanten la mano. ¿Y qué hacemos? Las disfrutamos, nos preparamos, a veces compramos algo para picar, algo para comer, o se las compartimos a los demás. ¿Cuántos vieron miércoles? ¿Ah? No la veas. Mentira, sí. Y las recomendamos. Y recomendamos las películas que nos gustan, o recomendamos los libros que nos gustan, o empezamos a invitar, porque se transforma en una pasión. Si Cristo es tu pasión, ¿qué está pasando? Mi corazón tiene ahora un solo dueño, y este es Jesús. No mi trabajo, no mi familia, no mi estatus, no el éxito que estoy alcanzando, sino Cristo. 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 No te estoy diciendo con esto que abandones tu carrera, que abandones a tu familia, que abandones lo que estás haciendo. Estoy diciendo que Cristo debe ser tu pasión, el que te mueva, el que te alegre tu vida, el que alegre tu corazón. Hay una canción antigua, creo que es de Rabito, que dice, tú alegras mi vida, ¿cierto? Tú alegras mi vida. No voy a cantar porque los amo, hermanos. No voy a cantarles. Pero él decía, tú alegras mi vida, Señor. Tú alegras mi vida. Es un cambio de 180 grados. Cambia totalmente la dirección de nuestras vidas. Sigue capacitándote, sigue estudiando, sigue en tu vocación, en las cosas que te gustan. Pero Cristo debe estar en primer lugar. Y ese cambio es acompañado con dolor y odio por el pecado. Por eso se nos dice el texto, con ayuno y lloro y lamento. No es dolor meramente por el castigo y las consecuencias del pecado, los problemas, las enfermedades o el infierno. La conversión nos lleva a odiar el pecado porque es una ofensa a nuestro Salvador, que nos ama, que nos rescata, que nos cuida.
y yo quiero agradarle con toda mi vida. Por eso odio el pecado. Tenemos que tratar de odiar el pecado. ¿Saben lo que es peor? Que el pecado es bueno, es agradable para nuestro ser, para nuestra carne. Cuidado, mis hermanos. Cuidado en sumergirse en su pecado, en adormecer la conciencia, en adormecer su vida espiritual y dejarse sumergir en ese pecado, porque no siente arrepentimiento. Cuidado. Nuestro texto hace un llamado al arrepentimiento de Judá y hoy a nosotros. Y nos dice: convertíos a Jehová vuestro Dios. Arrepiéntanse delante del Señor. El no creyente no tiene a Dios como su Señor, como su Dios. Podrá profesar su fe en Dios, podrá hacerse miembro de la iglesia, incluso podrá ser bautizado, pero Dios no reina en su vida. En cambio, en la conversión verdadera, el creyente escogerá a Dios como su Dios, con todo lo que eso implica, que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él es el que determina lo que es bueno y lo que es malo, y que nosotros debemos obedecerlo, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entregar todo de uno. ¿Estás trabajando? Tu trabajo es del Señor. ¿No estás trabajando? Tu tiempo es del Señor. ¿Tienes familia? Tu familia es del Señor. Tus capacidades no son tuyas, son de Dios. Tu dinero es dado por Dios. Por lo tanto, es nuestro deber entregar lo que es de Dios. Tus dones, tu tiempo, tus diezmos, tus ofrendas, porque todo es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Para el verdadero Hijo de Dios, Dios es lo más importante en su vida. Y todas las cosas giran alrededor de Dios. Mis hermanos, al que se está preguntando, no es ser fanático. Es que Dios entiende que Dios los ha rescatado y quiere vivir una vida agradecida al Señor. Nosotros creemos en la compatibilidad de ser personas religiosas, personas que profesan una fe y hacer las otras cosas también. Porque es bueno trabajar, estudiar, descansar, pasear, compartir con la familia, ver tele, ver series, ir a la peluquería. Así que vaya a ver a nuestra hermana Uri. Todas las cosas deben girar alrededor de Dios. Procura con plena resolución vivir para Él y solo para Él. Como dice el Salmo 73, versículos 25 y 26. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Podríamos decir nosotros eso? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La conversión verdadera es un cambio producto de contemplar la ira, pero también la misericordia de Dios. La verdadera conversión reconoce la realidad de que Dios es un Dios airado contra el pecado, en contra del pecado, pero también en contra del pecador. Y sabe que Dios tiene toda la razón del mundo para castigarlo, porque Él es justo. Pero el que es rescatado de la oscuridad reconoce que sus pecados merecen castigo. Está consciente que si no se convierte será condenado. Pero junto con ello, ve que Dios es un Dios misericordioso, de perdón,
Ve que Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Que Dios es misericordioso en plenitud. Que Él es compasivo eternamente. Que Dios se duele del castigo, pero que nunca considerará inocente al impío y al pecador. Ve que Dios desea salvar y se goza en salvar. Que no hay pecado horrible que Dios no pueda perdonar. Que en Cristo Dios ha provisto salvación y perdón para siempre. Que su perdón es pleno y total. Que Él nunca se acordará de sus pecados jamás. Y que nos da el privilegio de ser llamados hijos y heredar una vida eterna en donde Él estará como Señor y Salvador. La conversión, mis hermanos, es un cambio producido por la gracia de Dios. Su palabra y el Espíritu Santo nos convierten. Pero hay algo importante de mencionar. La conversión, el arrepentimiento, es nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que nos hemos desviado y somos nosotros los responsables de venir a Cristo para tener vida eterna. Pero este venir es la obra de Dios en nosotros por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, ya que nadie tiene el poder para convertirse por sí mismo. Pero es nuestra responsabilidad convertirnos y arrepentirnos. Así que si hoy aún no te has arrepentido, no has reconocido que Jesús es el Señor, es el Salvador, puede ser este el momento en donde reconozcas el señorío de Cristo y entregues tu vida a Él. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo y disfruta de sus bondades, de su bendición. ¿Qué es la conversión entonces, mis hermanos? Con esto concluyo. Es un cambio producido en la vida de un creyente por medio de la palabra y del Espíritu de Dios, cambiando a la persona totalmente en un verdadero adorador a Dios, no tan solo en la iglesia, sino que en toda su vida. Es un cambio del corazón, al ver no solo la ira de Dios por el pecado, sino la misericordia de Dios en Cristo. Es una transformación total que lleva a abrazar a Dios con toda el alma, a consagrar nuestra vida absolutamente a su voluntad. Porque recordemos nuevamente, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amantísimo Señor, ante ti estamos.